Enseguida, la doctora Marta Vergara Fregoso, quien es doctora en educación y postdoctora en metodología de investigación en ciencias sociales, humanidades y artes. Es académica titularse de tiempo completo del Instituto de Investigaciones, hasta ahí es lo de Marta Vergara. Después es la doctora Patricia Ducoin, ¿sí? Doctora en educación, académica titularse de tiempo completo del Instituto de Investigaciones, ¿sí, verdad? Sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Es profesora del posgrado de Pedagogía de la UNAM, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, SOMEC. Sus líneas de investigación son formación de docentes y profesionales de la educación, educación básica, pensamiento crítico en educación, epistemologías y metodologías de la investigación en educación. Después la doctora Marcelina Rodríguez, quien es docente investigadora jubilada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, investigadora independiente. Y luego tenemos al doctor Luis Martínez, que es académico de educación superior, especializado en la práctica de la innovación educativa, con formación en psicología social y docencia. Es doctor en ciencias de la educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues bienvenidos todos y adelante. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, tengo el honor de moderar este simposio, este panel, que lleva como nombre la investigación educativa ante la nueva escuela mexicana, y tendremos la oportunidad de escuchar a investigadores con una trayectoria amplia en la docencia y la investigación, tal como lo presentó la doctora. Y en ese sentido conoceremos o tendremos la oportunidad de escuchar diferentes visiones, diferentes trayectorias, pero también desde diferentes contextos, desde las escuelas normales, desde universidades del interior del estado, desde las universidades que forman, una universidad que forma docentes específicamente, pero también desde los institutos de investigación. Los cuatro provienen de instituciones diferentes. Por eso le titulamos Diferentes visiones, trayectorias y contextos. En este simposio tiene como propósito resignificar el papel que tiene la investigación educativa actual ante la nueva escuela mexicana, con la finalidad de generar conocimientos, pero también propuestas que contribuyan a la mejora de la calidad educativa, pero también que contribuyan al logro de los objetivos de este nuevo modelo educativo. Todo ello a partir de precisamente de las diferentes trayectorias que tienen cada uno de nuestros investigadores y diferentes experiencias y propuestas que nos traen ahora, el día de hoy. La dinámica con la que vamos a continuar en esta sesión sería una dinámica de 3 rondas. Una primera ronda, en esta primera ronda abordaríamos 2 preguntas que van dirigidas a que, en la primera es, desde su experiencia, ¿cuáles son los retos que tiene la nueva escuela mexicana? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el sentido que debe tener la investigación educativa ante las tensiones que enfrentan el sistema educativo que tenemos en la actualidad? Quiero mencionar que este simposio surge del interés, en primer lugar, de los organizadores de este gran evento que es Recrea, y en el sentido de que, por supuesto, se parte del supuesto básico de que la investigación educativa se desarrolla, pero también se define como un campo único, un campo de mérito propio en el ámbito de la investigación científica, en el ámbito de la ciencia, porque a la vez se convierte también en un campo de investigación científica que busca desarrollar sus propias teorías que guíen la práctica de la profesión, que en este caso es en el ámbito de la educación. Por eso, en este sentido, estamos viviendo en este momento en nuestro país una situación
compleja en el sentido de que por un lado tenemos, como lo planteaba la doctora Marcelina en la actividad anterior, en el panel anterior, estamos viviendo en una sociedad que se caracteriza tal como Bauman lo expresa, en una sociedad líquida con bastantes cambios, con cambios intempestivos, tantos cambios que no alcanzamos a resignificar. Entonces, en ese sentido, pues la investigación también va en ese sentido. Entonces, pues escucharemos desde los investigadores cuáles serían, por ejemplo, los retos que tenemos en la actualidad en este momento, ¿no? Desde la nueva escuela mexicana. Entonces, le pasaré la voz a la doctora Rosa María, continuaría el doctor José Luis Martínez, en continuador participaría la doctora Patricia Ducua y luego continuaría la doctora Marcelina. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, permítanme iniciar con algunos elementos que me parece que son centrales y fundamentales para la investigación educativa. ¿Cuáles son los elementos base de la nueva escuela mexicana? Esta toma como piedra de toque en los derechos humanos, y aquí hay un elemento fundamental, y considera a la dignidad humana y al estar bien y al derecho a la educación como valores intrínsecos que tiene todo ser humano, irrenunciables, no intercambiables, irrevocables e inviolables. De igual forma, establece a la educación para la democracia como una formación de capacidades para niños, niñas, jóvenes, y esto implica el reconocimiento del derecho, como ya lo dije anteriormente, a estar bien, así como a un profundo respeto y aprecio por la dignidad propia y de la de las demás personas. Además, reconoce una cosa que para esta mesa es central, la autonomía profesional del magisterio, para decidir sobre su ejercicio didáctico, su acercamiento epistemológico de los conocimientos, los saberes, y para establecer un diálogo pedagógico con las y los estudiantes de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Considerando la composición de una diversidad, en realidad el planteamiento de la nueva escuela mexicana es la unidad de la diversidad, ¿no? Ese es el tema fundamental. En este sentido, es una propuesta de transformación de la educación que abre un horizonte hacia la acción humana dirigida a la consecución de una sociedad en una educación basada en la equidad, la justicia social, la igualdad de derechos, la solidaridad, la sororidad, la laicidad, la responsabilidad compartida y la inclusión. Esto significa que estamos ante una idea de la educación que nos combina a una investigación educativa para comprender la acción humana en este planteamiento de la nueva escuela mexicana, en apego a una postura que trascienda las limitaciones, incorpore las complejidades y considere la complementariedad epistémica desde diferentes giros que han quedado establecidos en la investigación educativa y que no son nuevos, pero sí que han tomado presencia y fuerza en la investigación. ¿A qué me refiero con estos giros? Me refiero al caso de tomar en cuenta a lo subjetivo, lo afectivo, lo neomaterial, lo icónico, lo decolonial y lo narrativo, que son en este sentido no son posiciones solamente en términos metodológicos, sino que son posiciones ontológicas, éticas y epistemológicas que orientan la investigación y el análisis como una nueva actitud fundamental con independencia de los recursos conceptuales adoptados para penetrar y articular en el tejido existencial de lo que tenemos hoy que conocer, lo nuevo por conocer, estar en este mundo que nos ha tocado vivir. Los giros a los que hice referencia están encauzados hacia la investigación del mundo vivido y al encuentro de los tiempos y materialidades que todos los docentes, todos los estudiantes, todas las estudiantes tienen, ¿no? Y así armar una pregunta sobre lo humano, pero también sobre lo no humano. Hoy estamos comprometidos a ver a la escuela y a ver a la enseñanza también sobre lo no humano, es decir, el mundo en el que vivimos, no solamente las personas que vivimos en ellos, ¿no? Lo anterior puede permitir en la investigación educativa entrar, entre otras cosas, y solamente voy a dar unos ejemplos, a enunciar diversos lugares de experiencia en las aulas, las escuelas y las comunidades. Recordemos que el planteamiento curricular de la nueva escuela mexicana implica la unidad en la diversidad, cosa que ya había mencionado, adentrarse en la fuerza de lo cotidiano, de ese microcosmos que es la escuela, donde se promueven las conductas políticas, como ya lo señaló Dewey hace casi un siglo,
reconocer que los sujetos en la escuela vivimos en medio de diferentes historias que se entrelazan entre lo singular y lo universal. No solamente estamos determinados por lo universal, sino tenemos nuestra propia manera de vivir eso que vivimos en nuestras trayectorias, encontrarse con los acontecimientos que se solapan, entrecruzan, pujan y también se sedimentan, ¿no? O sea, hay muchas cosas que vamos a seguir viendo de lo anterior, no vamos a ver solamente cosas nuevas o diferentes, si es que acaso las vamos a ver como nuevas y diferentes. En la línea, fundamentalmente, cómo toman fuerza esto en la cotidianidad. Por ejemplo, esta articulación, ¿no?, entre escuela, comunidad de sujeto, o bien entre territorio, género y docencia, por ejemplo, ¿no? Acercarse a las aulas en su doble carácter de estructura material y una estructura de comunicación, no solamente como estructura de comunicación en el aquí y ahora, pero también en cómo se ha ido estableciendo en el devenir histórico para que hoy sea lo que es. Esto es la mirada de diversas escenas desde dentro y desde fuera de la escuela, lo que hemos llamado la capilaridad, ¿no?, educativa. Esto que no es solamente lo que está afuera y lo que está dentro, sino que en realidad ahí hay una capilaridad necesaria. Producir una configuración, de acontecimientos que permitan reconocer una conjunción de singularidades de prácticas pedagógicas, modos de aprender, maneras de enseñar, pero también hoy de diálogos de saberes entre la ciencia y los saberes ancestrales. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día a todos. La cuestión para mí, en cuanto a los retos de la nueva escuela mexicana, estriba en responder a las necesidades sociales, responder a las necesidades económicas, políticas de nuestra población, principalmente, pero en el contexto internacional. Hay, desde mi punto de vista, y creo que todo el mundo coincide desde el sentido común, una pérdida del sentido de la educación, de su valor. Tenemos que volver a trabajar acerca de este sentido. Si ustedes o nosotros observamos el comportamiento de la pirámide poblacional, vemos que se adelgaza, lo que era una pirámide ahora parece una pera, se adelgaza en los segmentos de menor edad y se engrosa a partir de primaria, secundaria, educación media, así que con unos cuantos años más vamos a tener una gran población a nivel de jóvenes, adolescentes y desde luego de adultos. El sistema educativo debe estar atento para poder responder a estas necesidades donde tenemos, repito, una pérdida del sentido de la educación. Hay que recuperar ese sentido, ese valor, para que los jóvenes se sientan atraídos y se sientan motivados a continuar una educación que estamos de acuerdo con la UNESCO, sea a lo largo de toda la vida. Por tanto, atendiendo a estos jóvenes y sus necesidades y sus condiciones, tenemos que pensar en el uso de las tecnologías, básicamente del aprendizaje y el conocimiento, que pueden ser utilizadas para el empoderamiento y otras tareas adicionales, porque ellos son nativos, a partir del 2000 ya podremos decir que son nativos de la galaxia de la galaxia Internet, y dejaron como nosotros de ser nativos de la galaxia Gutenberg. Entonces, los medios con los cuales este tipo de jóvenes se están educando progresivamente tiene que ver con las tecnologías. Entonces, el sistema educativo debe estar al tanto y responder a esas necesidades, usarlas como medios. Desde luego se trata de incrementar las capacidades generales, no solo para su empleabilidad, sino para su vida, para que le otorguen sentido a su vida, capacidades para ser, no solo para ser empleables o para trabajar, no solo para ser parte del sistema económico, sino sobre todo para ser ellos mismos como deseen serlo. Tiene que ver con su proyecto de vida. Desde luego necesitamos incrementar y atender los distintos índices e indicadores en general. Por ejemplo, el de escolaridad, que es importante, ¿no? Elevar nuestro índice de escolaridad nacional y en cada estado para que estos, sobre todo adolescentes y jóvenes, puedan seguir desarrollando esas capacidades en el contexto de los dispositivos educativos con los que contamos, la escuela, la universidad. Por otra parte, esto conlleva ciertas tensiones con relación al currículum, por ejemplo. Si bien es importante recuperar los saberes tradicionales, no hay que ponerlos justamente en oposición a los saberes de origen europeo o tradicionales de la, digamos, corriente mayoritaria más popular de la ciencia,
tenemos que trabajar con todos los saberes para poder dar estos o transmitir o bien formar con estos saberes a este grueso de la población que lo va a requerir. En lugar de que abandonen las filas educativas y se sumen a las filas del narcotráfico o se sumen simplemente a bajos empleos en el norte de América, tenemos que darles estas oportunidades y entonces repensar el currículum es importante con todos los saberes con los cuales podamos disponer. Las tensiones que tuvimos actualmente con relación a los libros de texto deben ser superadas. Creo que nos estamos portando en la sociedad mexicana como si fuéramos todavía unos niños que patalean, ¿no? Sobre asuntos menores, sobre las golosinas, sobre las paletas, cuando lo esencial en lo cual estamos unidos toda la nación, debemos de trabajar en conjunto, debemos saber identificarlo. Y por último, hacer frente a las agendas educativas globales y repensar nuestro modelo de universidad. Eso es muy importante en función, desde mi punto de vista, de la sociedad del conocimiento, no solo de los derechos humanos, sino también en el contexto de la sociedad del conocimiento. Muchas gracias, doctor. Bueno, continuamos con la doctora Marcelina. Gracias. Buenos días y gracias porque están aquí. Ojalá podamos establecer un gran diálogo con esto. Bueno, tengo una experiencia desde preescolar hasta posgrado y entonces he podido darme cuenta cómo está viviéndose el asunto de la investigación en los diferentes niveles educativos y en los procesos de formación de los profesores que tienen esa oportunidad del posgrado o de la especialidad. Bueno, desde la experiencia como maestra en diferentes niveles educativos, he comprobado que sin la investigación, tanto para generar conocimientos o aplicar en la práctica diaria los ya existentes, el quehacer educativo se convierte en una reproducción acrítica de saberes o contenidos en las aulas y desvinculados con la realidad actual. Por ejemplo, en preescolar se sigue aspirando a que los niños se concentren en la lectoescritura o la introducción al manejo de signos numéricos. En primaria se termina por memorizar contenidos que no logran articular con sus estructuras cognitivas o intereses, y en secundaria se impone una relación vertical que deja fuera toda posibilidad de escucha para los alumnos que terminan declarando que no saben nada o desertando. Por ello, los retos de la nueva escuela mexicana serán mayores si partimos de la necesaria creación de condiciones institucionales para motivar a los docentes a desarrollar investigaciones, teniendo en cuenta que la comunidad de profesores de educación básica guarda características particulares que es necesario tomar en cuenta. Sirva esta información como muestra. El 69% son mujeres, el 31% son hombres. Y eso, recuerden que a las mujeres, por nuestras múltiples actividades, nos pone en desventaja para dedicarle más tiempo a la investigación. Su edad promedio es de 40 años, ya que la mayor proporción de estas personas se encuentra entre las que tienen de 30 a 44 años, que es el 45%. Seguidas de quienes cuentan con una edad de 45 a 59 años, que es un 32%, es decir, ya estamos mayorcitos. En contraste, las menores proporciones se presentan tanto en los grupos etarios más jóvenes, con un 5%. Ustedes recordarán cómo está distribuida la población en sus espacios educativos y cómo el mayor de edad, con el mayor de edad, el 2%. Bien. De acuerdo con la información de INEGI, que estos son datos recuperados de ahí, la distribución porcentual de la población de 20 años y más que se desempeña como profesores en la educación básica se ubican en un nivel de escolaridad que amerita atención. Si contamos con 1.200.000 profesores en México, el 81% tienen solo licenciatura. El 9% maestría, el 1.1% doctorado, el 7.9% alguna carrera técnica normal, o preparatoria, y el 0.5% secundaria o primaria. Y estoy pensando también en los que están agrupados en los equipos de CONAVE. El salario, bueno, pues ya ni decirlo, de cada 100
profesores, 70 obtienen más de 2 y hasta 5 salarios mínimos, 21 de 1 hasta 2, 6 hasta 1 y 3 ganan más de 5 salarios mínimos. La carga laboral también es diferente y eso también nos implica las condiciones para hacer investigación. De cada 100 profesores, 52 trabajan de 15 a 34 horas, 32 de 35 a 48 horas, 9 más de 48 horas y 7 menos de 15 horas en ese mismo lapso. 89.9% cuentan con contratación de base, planta o tiempo indefinido y 9.6% es temporal, 0.5% es de otro tipo su contratación. Bajo este panorama, termino con este párrafo. Bajo este panorama, uno de los retos es promover la formación de investigadores y potenciar la motivación para desarrollarla en forma colaborativa con base en el compromiso social que tiene la escuela mexicana, una investigación por convicción y no necesariamente por una idea credencialista o escalafonaria, además de asegurar condiciones laborales y salariales dignas. Eso es apenas una parte. Bueno, buenas tardes o días. Un gusto compartir aquí con los colegas este tema de la investigación sobre el nuevo modelo educativo. Yo lo primero que voy a decir es que este nuevo modelo educativo tiene que bajar al aula, porque es un proyecto macropolítico, social y cultural que tiene que transitar por todos los niveles. O sea, desde arriba para llegar al nivel intermedio, que es el nivel institucional y el cual es muy importante, porque ahí se juega el director de cada escuela, o sea, la institución, el establecimiento, pero junto están los ATPs, etcétera, y para que baje al aula. Si no logramos coordinar y articular desde arriba hasta abajo, esto se echa a perder, lamentablemente. Por más valioso, prometedor que sea el nuevo modelo, si no hay posibilidad de bajarlo, es decir, si no hay posibilidad de que todos los actores que entran en juego en este modelo, lamentamos la imposibilidad de hacerlo poner en marcha. Este es un primer punto que a mí me parece muy importante. Ahora, a nivel áulico, ahí tenemos al docente. El docente que debe tener una voluntad para aceptar, cambiar, renovar y poner en marcha estos nuevos principios, nuevos valores, etcétera. Y eso tiene que ver con su formación permanente, como ya comentaban, del docente, porque la formación no acaba con 2 doctorados o con postdoctorados. Esto es un asunto que tiene que ver para toda la vida de los sujetos. O sea, es un compromiso consigo mismo y para siempre. A ver, ahora, esta educación obligatoria en nuestro país, como en muchos países de América Latina y del mundo, ha transitado por diferentes modelos educativos. Pero ¿qué pasa? No se hacen evaluaciones sobre los diferentes modelos educativos que hemos venido viviendo en México. Yo soy maestra de primaria, igual a mí me tocó hace 1000 años unas prácticas educativas con base en un currículum determinado y un modelo educativo. Pero, ¿qué pasa? Se transita de un modelo a otro sin tener elementos, argumentos para redirigir los procesos curriculares, los modelos, etcétera. Entonces, es importante que comencemos ya a documentar lo que está pasando con el nuevo modelo educativo. No que esperemos hasta en 4 años para ver para dónde, qué se tiene que corregir, para dónde hay que redirigir. Al contrario, esto hay que hacerlo ya, en este momento, comenzar a trabajar conjuntamente para ir documentando
los maestros a nivel individual, a nivel institucional y a nivel macro desde arriba. Ahora, lo que estamos viendo en realidad es que hay una acentuación de la heterogeneidad en los alumnos y en los maestros. ¿Qué quiere decir? Que hay en las aulas una diversidad etnocultural, religiosa, sexual, etcétera, a la que nos estamos enfrentando todos los días, desde preescolar hasta los posgrados. Y esto ha conducido a una radicalización identitaria. Ahora están aquí el grupo de A, el de B, el de C, desde la secundaria hasta los de posgrado, Nosotros somos y reclamamos respeto, atención. Los alumnos de ahora no son los mismos que los del siglo pasado. Reclaman atención individual. Los listos por listos que quieren ir rapidito, los más débiles porque requieren atención y apoyo, y los que no porque son protagonistas o quieren ser protagonistas. En fin, tenemos un alumnado muy diverso, muy heterogéneo, que tenemos que aceptar, reconocer y apoyar. Ya no se vale decir, me voy con la media del grupo, los listos solos y los burros igual que se quedan allá solos. No, al contrario, estos más débiles son los que necesitan nuestro apoyo. Los que siempre salen adelante son los listos, dejémoslos, porque ellos en la vida les va a ir muy bien, pero los que necesitan nuestro apoyo son los más débiles, débiles en aprendizaje, débiles, ya se me acabó, aquí me quedo. Bueno, pues muchas gracias a nuestros 4 ponentes en esta primera ronda. Pasaríamos entonces a la segunda ronda, y en esta segunda ronda hay 2 preguntas. 2 preguntas también ahora para vincular a partir de las reflexiones que nos presentaron nuestros invitados, de cuáles son los retos que tenemos en la actualidad para atender el nuevo modelo educativo. Entonces ahora estas 2 preguntas tienen que ver ahora. ¿Qué desafíos educativos se tienen en las instituciones formadoras de docentes y en la formación de investigadores? Porque es claro, todo lo que nos han presentado es claro, cuáles serían como las principales problemáticas que tenemos y bueno, las principales bondades también que tiene el modelo educativo, pero ahora, ¿qué toca a las instancias que son las encargadas de la formación de los profesores y hacia dónde debemos de transitar? Y también, ¿cuáles serían como alguna visión, algún camino para la formación de los investigadores? Porque los investigadores han hecho énfasis de que también la investigación deberá tener un nuevo resignificado, una nueva resignificación, la investigación educativa. Entonces, escucharíamos igual, en el mismo orden, a nuestros ponentes. Adelante. Gracias. Bueno, primero un dato que creo que es muy importante. Nosotros en la Universidad Pedagógica hicimos el análisis de los diálogos y las asambleas. Lo hicimos con un sistema cualitativo para tratar de ver qué decían los maestros, qué decían las familias, qué decían los especialistas. Y todos coincidieron, tanto en asambleas como en diálogos, que para poder trabajar con el plan de estudios, había que establecer la formación docente como lo más importante para el logro de un buen desarrollo de la propuesta. En este sentido, se trataba, por lo tanto, de un nuevo paradigma, y lo que pedían tanto maestros como maestras, como familias mismas, era que se formara a los docentes. He de decir que en el bloque de formación docente se incluían capacitación, actualización, profesionalización, acompañamiento, formación inicial, espacios de diálogo, trabajos colegiados, es decir, había variedad de elementos que tratamos de circunscribir a lo que llamamos formación docente, tal como lo dice Alejandra Virgen. Desde mi perspectiva, cuando se habla de formación para los docentes, lo fundamental es su desarrollo profesional. En el caso de la nueva escuela mexicana, se trata de la valorización del magisterio como profesionales de la cultura, sin reducirlo al ejecutor de propuestas curriculares para dejar de lado la lógica técnico-instrumental, tomando en cuenta que el trabajo de las y de los maestros no solo es individual, sino es fundamentalmente colectivo y está marcado por la experiencia,
por las trayectorias, pero también por las historias institucionales de todas y todos los integrantes de la escuela. Entonces podemos decir que en este sentido podemos analizar la complejidad de la trama de relaciones, las fisuras, las tensiones, las luchas de y los formadores de docentes en su actuar cotidiano, pero también su propio desarrollo profesional, reconocer las formas de presentación, representación, resignificación y reconocimiento de algunas cosas, como diría Rico, de las cosas maravillosas que ofrece las instituciones formadoras de docentes para ser estudiadas, así como podremos encontrar también cómo están haciendo, por ejemplo, el codiseño en las escuelas normales, ¿no? O sea, este es un elemento que no podemos descuidar, porque aquí sí encontramos un elemento de enlace, de interrelación entre una cosa y la otra, entendiendo que el codiseño que está en la educación básica y el codiseño que está en las normales no son el mismo, O sea, pero es interesante el trabajo que se está planteando en ese sentido. O bien la relación entre contenidos, prácticas profesionales y territorialidades, que hoy va a ser muchísimo más claro dado el propio planteamiento. En este sentido, las instituciones formadoras de docentes pueden contribuir en el desarrollo de un mapa que muestre la variedad de caminos previstos e imprevistos que se pueden indicar en diferentes futuros potenciales, ¿no? A partir del reconocimiento que tanto los sujetos como las instituciones estamos en el asunto de la diversidad de historias por las que hemos atravesado, en una producción de conocimientos sobre la nueva escuela mexicana que rastree la acción humana en el despliegue de conocimientos y subjetividades. Hoy la subjetividad es un elemento central para poder analizar qué es lo que está pasando con un proceso como este. En una construcción metodológica para comprender las realidades complejas en el análisis de las experiencias, de las prácticas, en ese asunto de entender que ninguna práctica y ninguna experiencia deja las contradicciones, deja los solapamientos y también arma yuxtaposiciones para volver a escribir. Ahora nos corresponde otros enunciados de diversas experiencias del estudiantado y de los profesores de la nueva escuela mexicana. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctor. Los desafíos educativos en las escuelas que forman docentes son inmensos, pero me parece que creo que hay que bregar, hay que trabajar mucho más todavía que en las universidades y en los institutos politécnicos y demás. Pero me parece que son tres cuestiones las más importantes. Vemos las debilidades ahorita justamente que se está trabajando para la cuestión del codiseño, de los planes y de los programas de asignatura en las escuelas normales, son muy fuertes. Evidentemente no se pueden integrar en equipo, falta capacidad, incluso de teoría curricular, de distintos asuntos, capacidad de liderazgo y desde luego problemas de gestión y organización están presentes todos los días. Y esto es notorio porque además tenemos, digamos que limitaciones en la formación. Estas limitaciones, si bien no se solventan en las universidades, al menos el pensamiento universitario está más abierto. Múltiples disciplinas, espacios interdisciplinarios y eventos continuos de formación, como son conferencias y demás, están más presentes en educación superior, universitaria y politécnica que en las escuelas normales. Además, son escuelas relativamente pequeñas, 300, 500, 1000 y fracción de estudiantes contra los que tienes en universidades que tenemos 10,000 o 15,000 o 150,000 incluso. Estamos hablando del tamaño, estamos hablando de la especialización que aparentemente es una virtud, pero al mismo tiempo una debilidad. Estamos hablando de la escasez o de la falta de autonomía institucional para la gestión que se refleja en la falta de autonomía profesional, etcétera. O sea, escuelas centralizadas al estilo napoleónico de hace buen tiempo, pues ya creo que deben evolucionar cuando las universidades tienen autonomía desde hace más de 100 años, ¿no? Y la autonomía es una condición, no garantiza, del libre pensamiento, de la libre investigación y de la libertad de cátedra. Entonces, las restricciones en el desarrollo del pensamiento tienen que ver con las condiciones institucionales. Y en esencia, pues, hay que abrir el pensamiento de los académicos a los saberes de las ciencias sociales y las humanidades en general,
La investigación educativa debe profundizarse, debe formarse para que haya investigadores educativos en las escuelas normales que puedan impulsar sus comunidades educativas hacia adelante, y desde luego donde pueden investigar más es en torno a las prácticas educativas con distintas miradas. Y desde luego esta formación en la investigación y este hacer investigación tiene que redundar, tiene que tener impacto sobre todo en las prácticas docentes a través de la intervención y de la innovación. En cuanto a los investigadores, creo que en general tenemos que superar el capitalismo académico, es decir, el interés con el cual estudiamos, investigamos y producimos debe de revisarse, debemos de mejorar, de tal modo que nuestro ethos profesional tenga un mayor compromiso social, y creo que es lo que se nos pide en el tiempo actual, ¿no? Un mejor impacto y beneficio social de la investigación. Muchas gracias. Adelante, doctora, por favor. Bien. Bueno, pues entre las preocupaciones expresadas en los modelos o reformas educativas de los últimos años, se han centrado en las mejoras de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, pero no se ha insistido lo suficiente en la formación permanente de los docentes. O sea, entiendo que sí hay una serie de programas que aparecen en algunas instituciones, pero no todos los profesores tienen el acceso a esos procesos a partir de las condiciones que mencionaba al principio. Entonces, ese es un reto. Sin esa formación, creo que no podríamos pensar en el ejercicio de la investigación con fines de generación o aplicación del conocimiento existente, porque además estamos enfrentando una desvalorización del quehacer docente que pareció repuntar como una apreciación durante la experiencia de la pandemia. Aunado a este desafío, se hace referencia a que los programas de licenciatura en escuelas normales, institutos y las universidades en los que se tiene una diversidad de opciones de titulación en licenciatura, como las que están viendo ustedes, limitan el quehacer o formación de la investigación o para la investigación, de tal manera que en este sentido estricto, estas dos últimas, que sería la tesis o la tesina, se apegan a propósitos cercanos a la formación de investigadores, pero cuando los jóvenes optan por otras opciones, ellos se encuentran en serias dificultades y limitan su acercamiento o motivación para investigar, y cuando así lo deciden, al inscribirse a un posgrado, los aspirantes encuentran dificultades para formarse como investigadores durante un periodo máximo de 2 años, además de enfrentar múltiples filtros para ser aceptados en un posgrado y sobre todo cuando llegan de diversas disciplinas. Por otra parte, se reconocen los fuertes esfuerzos de la política educativa para incrementar experiencias de investigación a partir de la promoción de encuentros intra e interinstitucionales en los que se dialogue sobre problemas concretos de la investigación educativa, pero no todos los participantes asumen este compromiso. ¿Cuántos estamos aquí? A propósito del tema. O retroalimentan la experiencia de sus asistencias a congresos o jornadas o encuentros, cada vez más diversificados, para hacer propia la experiencia y gestionar nuevas formas de investigar. Tampoco se cuenta con un gran número de programas de educación superior, licenciatura o posgrado con opciones formativas extracurriculares en las que se dé seguimiento a qué están haciendo los egresados en el campo de la investigación. No, ya no pongas porque no da tiempo ya. A ver, yo nada más quiero decir que un tema fundamental para los maestros de educación básica y bachillerato es el de la didáctica. Cuando yo estudié normal, ya decía hace 1000 años, nos planteaban las posibilidades de estructuración de los contenidos curriculares, sistematización o globalización, visión holística, y ahí entraban centros de interés de Dewey, áreas, proyectos de Blonsky, proyectos de Kilpatrick y Blonsky, complejos rusos.
Eso se borró de las escuelas normales hace un buen rato. Ahorita, el nuevo modelo educativo está trabajando justamente sobre esta visión interdisciplinar, que es importante que los maestros asuman y se formen en este sentido. La didáctica es la especificidad del docente de educación básica de bachillerato. No es lo mismo que en la universidad, que también se necesitaría, pero la formación de los docentes en este momento para atender los retos del nuevo modelo educativo está en lo didáctico, en esta visión de conjunto que reconoce la complejidad de la realidad social. La realidad no está partida por cachos en asignaturas como hemos tradicionalmente acostumbrado a enseñar. Entonces, esta es una demanda importante para los docentes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Pediríamos a nuestros ponentes que entonces en un minuto cada uno nos diga entonces cuáles serían como las principales propuestas que hacen, ¿no? Entonces, propuestas muy concretas, un minuto para cada uno de ellos, y si nos sobra algún pequeño minuto nos veríamos en algún comentario de los presentes, por favor, sí. Doctora. Bueno, yo tanto como propuestas muy concretas creo que no voy a dar, pero sí voy a decir que yo partí de pensar que la investigación educativa hoy no la veo como seleccionando temas, sino más bien como hacer una apertura a un espectro de múltiples posibilidades desde giros diferentes, ¿no? Que permitan establecer un mapa que construye una mirada sobre la nueva escuela mexicana, ¿no? O sea, tendremos que ver cómo construimos entre todos este asunto. Particularmente, creo que de la formación docente específicamente hace falta este tipo de trabajo y dar cuenta de las condiciones, posibilidades, conocimientos y su sustancia en el acercamiento metodológico que permita comprenderle el devenir, o sea, en este momento, cómo está pasando las cosas, ¿no? Yo también ahí comparto con Patricia que no hay que esperarse, sino que hay que tratar de ir analizando y tratar de ir trabajando conjunto con los maestros ese trabajo, ¿no? Ellos también, los maestros y las maestras. Se trata de captar el cotidiano de la acción humana en sus condiciones cambiantes, de sensaciones, de expectativas, de impulsos, de sueños, pero también de frustraciones, siempre en movimiento, lo que implica afinar los artefactos de la investigación. Es decir, creo que tal vez algunos de los artefactos de la investigación ya no nos sirvan de la misma manera, tendremos que crear otros diferentes, ¿no? Y en ese sentido, darnos la posibilidad de examinar de forma múltiple, de analizar lo impredecible, lo inesperado y de hecho hacer lo que hacemos los investigadores, cuestionar al mundo. Gracias, gracias. Bueno, doctora, le vamos a dar la palabra para que usted tenga más tiempo. Bueno, a mí lo que me gustaría, lo que desearía es que hubiera un proceso de cambio, de sinergia entre normales, universidades y todos los actores, para que prendiéramos proyectos de investigación que dieran cuenta de lo que está pasando en este proceso de transición, donde la escucha y la observación serían unos de los pilares fundamentales para comenzar a documentar lo que está pasando a nivel institucional, regional, estatal y áulico. Nada más. Es mi deseo. Bueno, pues otro deseo es primero superar la capacitación y llegar a la formación y la especialización. Y aunque parezca una idea arcaica, creo que volver a las lecturas en círculos de estudio entre compañeros, entre los que están más avanzados en su formación, pudieran compartir textos clásicos como Pablo Freire, Iván Illich, María Montessori, Celestín Freinet, Baden-Powell, que es el creador de los Scouts, que también tiene una propuesta muy interesante, Ovidio de Crowley, Adolphe Ferrier, entre otros. Y bueno, solo les diré que también la nueva escuela mexicana se espera que los profesores cuenten con mejores condiciones materiales de gestión y laborales en el ejercicio de su profesión, para no perder o desdibujar la esperanza de un mundo mejor para nuestras nuevas generaciones. Gracias. Yo diría que el núcleo principal del mensaje último es
que exista una comunicación muy estrecha entre los productores de conocimiento y los usuarios y consumidores, y es pensar como un sistema de comunicación, aparte de gestión y demás, el propio conocimiento, mirarlo dentro de un ciclo de realización. No solo los investigadores deben pensar en producir, sino principalmente también en cómo se puede usar, consumir y aplicar el conocimiento, y al revés, los que usualmente estamos en la posición de usuarios y consumidores, progresivamente también convertirnos en productores a través del nivel que tengamos de sapiencia y conocimiento, de tal modo que crezcamos en conjunto y hagamos más fuerte este círculo. De este modo podemos ayudar a que las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, sean también no solo usuarios, que es la posición que actualmente está ubicado, y nuestro propio sistema como nación en el plano del conocimiento a nivel internacional está ubicado básicamente como un país de la semiperiferia, donde consumimos y aplicamos los saberes producidos en el norte. Esa situación debe cambiar, y el círculo virtuoso es lo que tenemos que poner en práctica desde las aulas hasta el nivel máximo de la educación. Bueno, pues muchas gracias. Ya no tenemos tiempo. Solamente me gustaría abrir un segundito de alguien que quiera participar. Una persona. Adelante, maestro. Muy breve, usted. Muy breve, por favor, para que cerremos esta actividad académica de recreo. Gracias. 2 puntos. Primero, ¿qué posibilidades hay para personas, como en mi caso, que no estoy adscrito a ninguna universidad, a ningún centro de educación, y estoy por terminar diciembre la maestría? Entonces, si escuché que usted es investigador independiente, si pudiera, no sé, a lo mejor al final orientarme un poco para ver qué posibilidades habría. Y segundo, ¿cómo poder hacer este análisis que se intentó hacer ahorita, pero en los próximos días, meses, semanas, sin dejar de fuera la parte política? Porque con esto de los libros de texto hubo mucha politización, y no quiero centrarme en el gobierno federal, sino en los estados, donde hubo también mucho bloqueo, independientemente de que nos pongamos de un lado u otro. Lo que prevalece pues, es el pensamiento crítico y científico en este sentido. Entonces, ¿cómo tratar de proteger esta parte de la educación a través de la investigación de los prejuicios, de las ideologías y de las posturas políticas, si es que se puede blindar? Gracias. Pero la primera parte, bueno, en mi caso, Pronto las veo. a ver si me escuchan. En mi caso, como investigadora independiente, es porque desde antes, cuando estuve trabajando, participaba ya en cuerpos académicos, en redes nacionales, internacionales, y ahí me fui quedando. Entonces, la invitación ahora en el COMIE, vamos a estar como más de 20 redes de investigadores, y ahí se pueden sumar los esfuerzos en función de los intereses y las temáticas. Y es así como me constituyo en investigadora independiente. De lo otro, creo que no terminaría por hoy. Es una investigación para otro. Bueno, pues muchas gracias por su participación y también muchas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de los ponentes hoy con la conferencia La investigación educativa ante la nueva escuela mexicana. Diferentes visiones, trayectoria y contextos. Queremos aprovechar el espacio para darles un reconocimiento a cada uno de ustedes. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 a la conferencista Marta Vergara Fregoso. También le hacemos entrega a Rosa María Torres Hernández.
a Patricia Ducoin, a el conferencista Luis Martínez, y a Marcelina Rodríguez. Cada uno tiene su acrílico para que lo tengan ahí en su escritorio como reconocimiento en su participación.